El tema de la educación en la provincia de Buenos Aires, al menos de lo que fue de la pandemia hasta ahora, ha sido lamentable. Y también la situación económica, ¿no? Cómo no responde positivamente este nivel inflacionario que tiene la Argentina. Ustedes, que entiendo que están pensando ya como para hacer gobierno nuevo, ¿cómo se representan una nueva gestión con la relación con los gremios docentes? La verdad, ellos tienen menos conflicto porque Baradel es de ellos. El radicalismo finalmente no tiene lista propia para nada. Eso se acordó en ámbitos de discusión que tiene el radicalismo, pero digo, ¿es un buen negocio dentro de lo que es el armado Juntos por el Cambio, este esquema que se resolvió? Queremos gobernar más provincias y por sobre todas las cosas queremos gobernar la provincia de Buenos Aires. Pero hay algunos obstáculos que nos llevan más tiempo. ¿Coincidís con que la agenda en general, digamos, se ha derechizado de alguna manera? Hay claramente una afectación. ¿Por qué no sale la ley de alquileres? Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que la política te aleja un poquito de tu casa, de tus raíces, de Bahía Blanca. No, todo lo contrario. ¿No? Todo lo contrario. Yo creo que la posibilidad de trabajar para la provincia de Buenos Aires me hizo revalorizar justamente, bueno, ese espíritu sureño que siento orgullosamente. No es lo mismo ser del sur que del centro, que del norte de la provincia de Buenos Aires. Realmente haber podido en todos estos años recorrer casi toda la provincia, me deben quedar pueblos por ahí perdidos, pero muy pocos, me ha enseñado a comprender que realmente es una provincia muy diversa y que cada uno tiene culturalmente connotaciones propias, ¿no? Y nosotros los sureños, hasta los bahienses, tenemos modalidades propias en el lenguaje, en el modo de ver las cosas, que a veces son distintas a nuestros amigos del campo, de la zona de la Cuarta, ¿no? De esa llanura húmeda, que es tan distinta a la zona... ¿Y cuánto hace que no vas a Bahía? Y hará 15 días, 15 más o días. menos. Y digamos, ¿extrañás? ¿Qué es lo que extrañás? ¿Qué haces cuando vas? ¿Qué es lo primero que haces? En tiempo de ocio. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Bueno, trabajás mucho. Trabajo mucho, pero visitar amigos, principalmente. Amigos, a mi familia, tengo mucha familia, no solo en Bahía Blanca, sino también más al sur, en Villarino, que es donde nació mi papá, donde nació mi abuela, y creo que donde nació también esta vocación por la política, ¿no? Mi abuelo era político, era un político que recorría Villarino y cada uno de sus pueblos, entonces para mí todos los nombres son muy familiares. En Villalonga. Villalonga. ¿Andaba en Villalonga o no? Andaba en Villalonga, por supuesto. Pero no en el pueblo, sino en Villalonga. Ah, no sé qué es Villalonga. Ah, ¿no sabés lo que es una Villalonga? ¿Qué es Villalonga? Bueno, no importa, después averiguarlo. Ah, bueno, voy a averiguar. Es un carruaje. Ah, ¿sí? Claro. Pero había un pueblo, sí, Villalonga, sí, claro, sí, más vale, pero la Villalonga es Ya no usábamos el Villalonga. No, y no. Auto. Sí, claro, sí. Me imagino, porque sos muy joven. Yo que soy un poco más grande te digo que... No, pero bueno, sí, Buratovich, Méganos, Mascota. Le mando un saludo muy grande a toda la gente que pronto vamos a estar visitando, porque en este armado lo bueno, lo interesante es que... Ahora vamos a hablar del armado. Compite una mujer para intendenta de Villarino, muy joven, de la Juventud Radical, que le tenemos mucha fe, que le va a ir muy bien. Claro, y de los temas, digamos, de la agenda de Bahía o de la agenda de esa zona, ¿también estás al tanto? Ponele ahora... digamos, estás cerca y sabés, por ejemplo, ahora ha habido unos problemas con el tema de la falta de clases. Absolutamente, sí. Estoy muy en contacto con el intendente, principalmente con cuestiones nacionales que importan, todo lo que tiene que ver con el sistema productivo de la zona. Para nosotros es un feedback permanente
de parte del intendente y también de los intendentes de la zona a Bahía Blanca, como Coronel Dorrego o como Punta Alta, ¿no? Y en ese aspecto, para mí, todo lo que haya podido aportar desde mi lugar en el Congreso de la Nación para Bahía Blanca tiene una connotación especial, y si no, me lo hacen saber los bahienses. Esto también es importante. Tengo un feedback muy directo con la gente a través de redes sociales muchas veces, o cuando voy y hago las recorridas, poder tomar contacto con ellos. Y bueno, el tema de la educación en la provincia de Buenos Aires, al menos de lo que fue de la pandemia hasta ahora, ha sido lamentable. Ha sido lamentable primero por todo lo que fue la cuarentena más larga que tuvimos y cómo hoy lamentablemente ha tenido efectos extremadamente nocivos sobre todo el sistema educativo y principalmente sobre nuestros niños y niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, y también la situación económica, ¿no? Cómo no responde positivamente este nivel inflacionario que tiene la Argentina, y en donde lamentablemente quienes gobiernan hacen a veces loas sobre la necesidad de tener un sistema inflacionario, porque de esa manera modifican todas las variables de consumo y activan el consumo, pero esto no se puede sostener en un sistema deficiente que tiene la educación en la provincia de Buenos Aires, que afecta a todo el sistema, no solo de la comunidad educativa, el sueldo de los docentes, los chicos que puedan ir a clases, sino la infraestructura. A propósito de eso, digamos, una de las cuestiones que plantean desde el gobierno de la provincia es que la conflictividad es mucho más baja, porque, por ejemplo, empezaron las clases siempre los primeros días de marzo. Hay una especie de mejor vínculo con los gremios. Y yo me acuerdo de las dificultades que tuvo el gobierno anterior con el tema de los gremios. Ustedes, que entiendo que están pensando ya como para hacer gobierno nuevo, ¿cómo se representan una nueva gestión con la relación con los gremios docentes? Mirá, la verdad ellos tienen menos conflicto porque Baradel es de ellos. Bueno, pero de todas maneras... Y no funciona como un defensor de las causas de los docentes, funciona como un militante político del kirchnerismo. Esa es la gran diferencia que hay. Y si uno explica la poca... Bueno, más a mi favor todavía la pregunta. La poca empatía no sé si afinidad, digamos, flexibilidad que tuvo que tener o que hubiera tenido en las mesas de diálogo en el gobierno anterior, tuvo que ver con una posición de resistencia en vez de resolver los problemas que realmente tenía la comunidad educativa en todo tipo de aspectos. Porque, digamos, la provincia de Buenos Aires hace muchos años que está mal. Sí, no es solo los últimos 4 años de gobierno anterior. ¿Cómo se lo afronta? No digo enfrenta porque no sé, pero digo, ¿cómo se preparan para encarar una gestión con eso? Porque ya sabemos, es kirchnerista, cuando sea un gobierno que no sea kirchnerista va a ser opositor. Mira, lo principal es respetar la ley. Nosotros lo que vamos a poner en la mesa es la ley. Ni la violencia, ni la confrontación, es la ley. Entre otras cosas, ¿sabes qué? La transparencia de los gremios. La transparencia en términos de los recursos que utilizan los gremios. Porque cuando vos tenés de pronto toda la comunidad educativa en la calle, ¿con qué se sostiene eso? En vez de resolverle el problema a la comunidad educativa, ¿cómo? Que eso te lo tiene que resolver el Estado. Y el Estado, en vez de poder llevar una mesa de negociación y acordar distintos procesos que hacen a la gran complejidad de la problemática educativa que se tiene en la provincia, lo que nosotros tuvimos es enfrentamiento. Lo vamos a tener seguramente, con una ventaja. Como van a perder las elecciones, van a venir más modositos. No le va a quedar otra. Porque lo más importante acá va a ser poner en valor a los niños. Si nosotros no tenemos educación, no tenemos oportunidad. Y no podemos pensar políticas de seguridad, que es otra cuestión extremadamente atendible de la provincia de Buenos Aires, si no tenemos los chicos, en vez de la calle, en las escuelas. A propósito de esta cuestión, de la tarea de la oposición, de la calle, de los gremios, lo que pasó en Jujuy hace 10 días
¿Vos creés que ese sería el instrumento, la herramienta o el reflejo de lo que va a pasar si gana Juntos por el Cambio? A mí me gustaría que lo que está pasando, lamentablemente no terminó, quizás los medios nacionales pusieron el foco en otro lado, pero estoy en permanente contacto con la ministra de Derechos Humanos y con el jefe de gabinete del gobierno de Gerardo Morales. Más allá de que sea mi partido, me he involucrado como diputada nacional porque yo espero que eso sea una excepción. Espero que hayan analizado el kirchnerismo, especialmente el el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, que fue el gestor de todo este proceso. ¿Cómo fue el gestor? Sí, el gestor. Él llevó a dirigencia nacional a Jujuy para generar un grupo de choque. Un grupo de choque trabajando de una manera totalmente deshonesta con las comunidades indígenas, en donde en vez de ganar derechos en todo el proceso de la Convención y de la Constitución, que seguí muy de cerca además porque quien presidía la Convención Constituyente había sido una compañera, una colega del Congreso de la Nación, María Gabriela Burgos, y conozco principalmente su vocación republicana que tiene ella. Jamás hubiese ido en contra de las comunidades y de los derechos indígenas en el marco de esa ley. Y por eso me involucré y me interesé. Cuando yo vi las dos propuestas, la propuesta que hacían a la nueva ley, en donde realmente había una vocación de dejar plasmado más derechos para las comunidades y mayor reconocimiento en el marco de la sociedad jujeña para las comunidades y los pueblos originarios. Y cómo el señor Pietragala, y esto está denunciado, el señor Pietragala, pero Pietragala no fue después diputados, después de la represión, ¿no fue después? No, fue durante. Fue ese mismo día. Fue el sábado. O sea, antes del... Fue el sábado que empezó la primera disputa manifestación en la calle. Las rutas. Principalmente la disputa está en el corte de las arterias principales de las rutas nacionales, la 9 y la que 52. Permiten el ingreso a la ciudad. Entonces ahí es donde se genera el conflicto y el armador de esto es el señor Pietragala junto a otros diputados de la Nación, del Frente de Todos, diciéndole a las comunidades indígenas que lo que iban a estar votando afectaban sus derechos, y ellos fueron a pedirle al presidente de la Convención y a la presidenta, al presidente Gerardo Morales en ese momento de la Convención y a la presidenta primera de la Convención, que retiraran ese articulado y volvieran al articulado anterior. No tienen menos derechos. Karina, nos metemos de lleno en el tema del armado y el cierre de las listas. Bueno, en primer lugar, el radicalismo finalmente no tiene lista propia para nada, digamos. Eso se acordó en los ámbitos de discusión que tiene el radicalismo, pero digo, es un buen negocio dentro de lo que es el armado Juntos por el Cambio, este esquema que se resolvió, o hubiese sido preferible tener algún candidato? Nosotros en la política no hacemos negocios. Lo que sí negocio político, hacemos... negocio político, digo, no, pero es una palabra que se puede malinterpretar. Entonces está bueno dejar claro que para nosotros la vocación de haber podido en algún momento pensar liderar una lista con Facundo Manes, que era parte del trabajo que veníamos desarrollando, tiene que ver justamente con la vocación de llevar adelante aquellos valores y propuestas que tenemos los radicales para Juntos por el Cambio y principalmente para toda la sociedad. ¿Qué es lo que vimos? Principalmente en la medición y en las posibilidades de otras opciones que también tiene Juntos por el Cambio, privilegiar la unidad lo mayormente posible. Maxi Abad, que es no solo un gran dirigente de la provincia de Buenos Aires, sino que es el presidente de nuestro partido, trabajó extenuadamente por encontrar
la posibilidad de tener una lista unificada para la provincia de Buenos Aires. ¿Eso hubiera sido mejor para Juntos Nosotros por el Cambio? creemos que sí. Para Juntos por el Cambio. Estamos convencidos de que sí. Aunque no sea radical, aunque no hubiera sido una... Absolutamente. Es que cuando vos ves que hay coincidencias en qué cosas tenemos que llevar adelante, qué cosas tenemos que hacer, se subsume el desafío a ver quién lo va a liderar. Y yo creo que ahí está la gran apuesta que tiene Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de la crisis de los partidos políticos y especialmente en este momento de la posverdad, de la crisis de los liderazgos, ¿no? ¿Quién tiene la vocación de poder llevar adelante con una mayoría o una base de sustentación que realmente le permita llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina? Y es ahí donde el radicalismo va a estar. El radicalismo va a estar siempre y estuvo siempre. Siempre tenemos vocación de poder porque somos un partido de poder y somos un partido masivo, federal, que gobierna 3 provincias y queremos gobernar más provincias y por sobre todas las cosas queremos gobernar la provincia de Buenos Aires. Pero hay algunos obstáculos que nos llevan más tiempo, como el nivel de conocimiento. Nosotros en enero lanzamos a Maxi Abad para que empiece para que sea una figura, claro, para la gobernación. Y lo que vimos también era que era interesante cómo podía él confluir con los otros actores de Juntos por el Cambio, con un actor emergente como tenemos Milei, que claro, de alguna manera quiebra, ¿no?, cierta hegemonía entre lo que puede ser el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Entonces, para nosotros hicimos una apuesta inteligente y un nivel de representación que va a tener el radicalismo en la provincia de Buenos Aires realmente muy significativo, con un representante en cada uno de los distritos, que es lo que realmente nosotros necesitamos, que no solo los afiliados, sino todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires sepan que va a haber un radical que los está representando en la legislatura y que va a haber radicales representando en el Congreso de la Nación. O sea, ya no hay un prejuicio o un prurito. Yo en diputados, pero después de 20 años vamos a tener un representante del radicalismo en el Senado de la Nación con Maxi Abad. De la provincia. Para nosotros, de la provincia. De la provincia, sí. Eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque el Senado es aquel que... ¿El último fue Alfonsín? Exactamente. En el 2001, Alfonsín fue el último senador por la provincia de Buenos Aires y luego, bueno, tuvo el GEN con mi coterráneo Linares. Y luego también fue algo que tomó el PRO porque nosotros nos teníamos que ordenar, ¿no? Entre el 2015 y el 2017 el radicalismo tuvo un proceso de ordenamiento y de expansión muy importante, en donde ahora estamos convencidos de que Maxi Abad es la persona para estar en el Senado de la Nación con un lugar preponderante para poner la agenda de la provincia de Buenos Aires en los temas de la Nación, no solo a la hora de votar, sino también a la hora de la productividad, de la seguridad y de la educación. Y a propósito de la agenda, digamos, ¿entendés que, o vos coincidís con que la agenda en general, digamos, se ha derechizado de alguna manera, digamos, todas las figuras o los candidatos tienen un discurso más bien tirado hacia la derecha o hacia sectores más conservadores o más vinculado con lo liberal, si querés, en lo económico, porque también hablábamos recién de Milei y su importancia? Digo, ¿y detrás de eso va también el radicalismo? ¿En búsqueda del electorado o de complacer ahora? Es una pregunta que podríamos estar horas hablando. Porque yo soy como más pragmática y bastante escéptica a esas estructuras que yo digo que son analógicas hoy en el mundo, ¿no? Creo que la globalización ha cambiado mucho estos escenarios de pensamiento, qué es de derecha y qué es de izquierda. Cuando nosotros hoy pensamos, por ejemplo, en toda la política de seguridad que tiene que tener la Argentina,
en un sistema de mucha anomalía que hay, porque está puesto de esa forma y en donde parece que la ley está al margen y hay como una avanzada de la ilegalidad, de la trampa, de la inseguridad que afecta la vida de todos siempre nosotros. El discurso, digamos, el tema de la seguridad o la inseguridad pública ha sido abordado con una mirada de derecha. Claro, pero porque sin lo embargo, toman siempre. Es progresista hoy ubicarte en un escenario de tener que trabajar políticas de seguridad, porque el que le afecta primeramente es al que progresa, al que tiene una casita, un autito, al rico no le afecta. O sea, bueno, tendrá, qué sé yo, como en Centroamérica, ojalá que no lo veamos en la Argentina, coches blindados, asistencia de auxiliares de seguridad. Es como el tema de la educación, tiene más posibilidades, tiene más chances alguien que tiene recursos de acceder a la educación. Exacto. Tiene más chances alguien que tiene recursos de acceder a una vida más segura. Exacto. Entonces, si nosotros pensamos políticas de seguridad, estamos pensando en una agenda progresista. Cuando nosotros hablamos, no te quiero meter en mucho lío, pero un tema que a mí me quita el sueño, que es la ley de alquileres, porque realmente afecta muchísimo a la clase trabajadora principalmente, a aquellos que no han podido acceder a comprarse una casa. Y en ese aspecto, cuando vos escuchás, no, nosotros tenemos que equilibrar la cancha y darle ventajas al inquilino en desventaja del propietario, que es lo que se trató de hacer con una ley de alquileres, pero que en el marco inflacionario que tenés, desventajamos a todos. Y hoy le tenés que dar ventajas al propietario, y eso es ser progresista. ¿Por qué? Porque vos tenés que pedirle como Estado a alguien que tiene una propiedad que por favor la ponga en alquiler para que te ayude a resolver el problema y la situación habitacional que tenemos en Argentina, que es realmente una calamidad. Entonces, si yo te pongo estos dos ejemplos, ¿dónde está la derecha y la izquierda? Y te lo digo como radical socialdemócrata. Nosotros hemos convivido durante muchos años en los foros internacionales con un partido socialista alemán que gobernó junto a Merkel, que era la derecha durante 21 años y fue exitosa. Y creo que de alguna manera, Juntos por el Cambio, cuando ordenemos un poco este despelote de qué es derecha, qué es de izquierda, quiénes son los progresistas, la sociedad, ¿cómo se dice? La generación diezmada, cuando se lleve un orden también a estas cuestiones más ideológicas, lo que vamos a entender es que la Argentina tiene un mercado liberal, la sociedad pide un mercado liberal en lo económico y que busca derechos en términos más socialdemócratas, en donde haya un Estado presente para cubrir las necesidades de la gente. Eso es lo que te pide la sociedad. Y cuando desde la provincia, por ejemplo, y el gobernador habla de Estado presente, ¿vos qué decís, digamos? ¿Ese Estado presente es o es solamente una mención? Es un relato, es una narrativa que él arma. Yo veo lo que gasta en publicidad oficial y me da vergüenza, porque no dice nada. Porque lo único que dice es más derechos, más derechos, más derechos. ¿Y más derecho qué es? ¿A quién le dice más derechos? Al señor que vive en Morón y que salió a las 5 de la mañana y cuando estaba en la parada del bus le robaron todo lo que tenía y se tuvo que volver a su casa porque no podía llegar a su trabajo. O peor, aquel que se compró un autito usado, llegó a la casa y se lo robaron y encima tuvo que pelear poniendo en riesgo su vida porque casi le llevan a uno de sus pibes. Eso pasó en, no sé, Hurlingham. ¿Eso es para él derechos? Derechos es que los chicos durante 2 años no hayan tenido clases en el gobierno de Kicillof durante la pandemia porque le convino. Porque fue la decisión política que tomó Kicillof. Kicillof es el mismo que nos tuvo con el corazón en la boca a ver si cuándo iba a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires, especulando con las necesidades electorales que tiene su jefa política. ¿Realmente se está ocupando de la provincia de Buenos Aires? Yo estoy convencida de que no. Y por eso creemos y estamos convencidos que tiene que haber un cambio en la provincia de Buenos Aires, que tenemos que llegar mejor que lo que hicimos
y cómo llegamos la vez anterior, para que la gente comprenda cuáles son las necesidades de generar una provincia productiva, segura y que tengamos ganas de vivir acá. Ajá. Y digamos, cuando ustedes discuten eso de llegar mejor que lo que estuvieron en la gestión anterior, ¿en qué se focalizan? Digamos? ¿Cuáles son los elementos, las variables que analizan para decir, bueno, acá tenemos que ajustar, acá tenemos que estar, no sé, mejor preparados? ¿Cuáles son esos rubros, si querés, para decirlo de alguna manera? Yo creo que un gobierno mucho más integrado en los distintos aspectos que te da la coalición, con la coalición cívica, con el radicalismo, no solo que se nutra de un modo de trabajo del PRO, va a beneficiar mucho a la provincia. O sea, lo venimos hablando con el resto de los partidos que integran la coalición cívica. En aquel momento no fue un gobierno de coalición, fue un gobierno, fue un gobierno liderado por el PRO. Con sus modales, con su manera, que creo que fue muy eficaz a la hora de votar en el 2015, pero que no alcanzó para llegar hasta el último lugar recóndito donde quizás el radicalismo en la provincia de Buenos Aires puede generar una comunicación distinta, porque hay que hablar mucho, hay que explicar mucho y escuchar mucho cuáles son las necesidades que tiene la provincia justamente para después desarrollar políticas públicas mucho más eficaces. Y eso te lo puede aportar, vos decís, el radicalismo. El radicalismo, la coalición cívica, la introducción de partidos como el peronismo de Pichetto o que no sé cómo se llama, me va a matar. Peronismo republicano. Peronismo republicano o ahora la inclusión de Espert. Yo trabajo en el Congreso con Espert y realmente hacemos un trabajo. Y ahí no hay colisión, digamos, con viejos dogmas o viejos principios del radicalismo entre lo que plantea Espert, sobre todo sobre tan pro mercado, digamos, tan dejar en manos del mercado todo. Quizás hay matices, yo no sé si hay una colisión en lo que piensa uno y otro. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha conversación, mucho diálogo. Entonces no hay confrontación. Si vos me preguntás con Milei, bueno, yo ahí te digo, mirá, Milei ni va, te hablo de mi experiencia en el Congreso, Milei no va a ninguna comisión. Yo no sé qué piensa Milei hasta que llega el momento de la votación y levanta la mano. Y yo soy la que junta los votos en el radicalismo, por lo tanto debería saber cómo por lo menos van a votar el resto de los partidos que integran el recinto. Nadie lo sabe, porque no es una persona abierta a la conversación. Espert con Píparo ha tenido otro tipo de sintonía dentro del Congreso, en donde efectivamente uno sabía si contaba con él o no a la hora de votar, e incluso se trabajaban estos matices que te digo, sí tiene que ser mucho mercado. A ver, el mercado tiene que ser, o mejor dicho, las empresas tienen que ser un aliado del Estado. Y esto creo que es lo que le ha pifiado el kirchnerismo. Ha buscado agrandar el Estado, suplir el Estado, suplir a la empresa en su función de proactividad y de productividad, y no resultó. No resultó porque terminamos con una inflación de 3 dígitos interanual. Entonces lo que tenemos que buscar es a una empresa que esté vinculada al Estado en términos de asociarse para mejorar la lógica que hay en una comunidad. ¿Cuáles son las necesidades que tiene esa comunidad? ¿Por qué se instala un sistema fabril determinado o un sistema de producción determinado? Y cómo confluyen los distintos actores de esa comunidad para el crecimiento de toda esa sociedad. Eso, y después aplausos, digamos, qué es lo que tiene que hacer el Estado, cómo incentiva, cómo ayuda, por ejemplo, con baja de impuestos, con incentivos a la producción, con espacios productivos necesarios que tenga que ver con la demografía de la provincia. Hay otro modo de hacer las cosas, que son los modos que han resultado, que no es esta de un Estado totalmente amplio en donde digan, bueno, no te preocupes, yo te lo voy a resolver. Claro. Karina, recién hablabas del tema de la ley de alquileres, se tuvo
tratando de, digamos, de reformar, de reformular, y finalmente el Congreso, por falta digamos, de acuerdo y de actividad, no se avanzó. Digamos. ¿Qué mirada tenés y qué grado de responsabilidad te atribuís a vos misma en esta casi parálisis de diputados, por lo menos en los últimos meses? Mira, yo trabajo un montón, así que el tema de la falta de personal, actividad no me hago cargo. Porque si la presidenta del Congreso tiene, las dos presidentas de cada una de las cámaras, tienen inhabilitadas y cerradas con llaves las comisiones bicamerales, que son comisiones de control, nosotros lo hacemos por otro lado. Yo voy, hago pedidos de acceso al Estado y si no me contestan voy a la justicia y se los gano. ¿Por qué no sale la ley de alquileres? Bueno, porque el Frente de Todos no quiere. Esa es la realidad que tienen hoy la mayoría en el recinto. O sea, ¿prefieren la del Lipovetsky a una nueva? Absolutamente. Es más, el año pasado nosotros buscamos hacer modificaciones a esa ley, derogando en vez de 3 años a 2 años y buscando un sistema de actualización e indexatoria a 6 meses. Yo tenía la derogación, tenía un proyecto de derogación, cedí en búsqueda de una mayoría, logramos un dictamen de minoría y ellos tienen un dictamen de rechazo. Entonces nosotros estamos trabados en esta discusión principalmente porque ellos lo que creen es que haber tenido esa ley es haber ganado derechos para los inquilinos, que puede ser cierto en otro tipo de economía de la Argentina, una economía estable, con una indexación del 0,1%, 2% anual. Nosotros tenemos en este momento una inflación de 3 dígitos. Y vos imaginate el proceso indexatorio que tiene esa ley, que es interanual, y en donde yo hoy pago un alquiler, nadie me lo aumenta, pero dentro de un año voy a tener que 100%. actualizarlo en el 100%. O un poco más. Karina, algunos, cuando le preguntás lo mismo a gente del Frente de Todos, dicen que la oposición decidió que mientras haya un juicio político a la Corte no quieren aprobar ninguna ley. Eso no es verdad. Y tuvimos sesiones en los últimos 2 meses donde hemos tratado proyectos. Nosotros sí, en las extraordinarias, en todo el periodo de extraordinarias, en donde el único tema que se trató, había 5 proyectos de incentivos a la producción para bajar la inflación que iba a enviar el ministro, ahora candidato a presidente Massa, durante el periodo de extraordinarias y nunca lo envió. A lo único que nos dedicamos fue al juicio político durante todo enero y febrero. Obviamente nosotros decíamos, ¿qué vamos a tratar? ¿Me venís con los proyectos de economía? Los tratamos. ¿Venís con el proyecto del juicio político? No lo vamos a tratar. Bien. O venís con el proyecto de, no sé, la ley de los que más te quieren, porque es todo así. Hay mucha declamación y realmente pocas normas. Y en eso hay que trabajar, en hacer una depuración legislativa, y hay pocas normas que realmente tengan un impacto positivo en la vida de los argentinos en términos de producción, de calidad educativa, de seguridad. A eso debería abocarse el Congreso, que hoy no lo hace por iniciativa del Frente de Todos. Bien, y como para ir cerrando, dos más. ¿Vos crees que es incompatible ser candidato a presidente y ministro de Economía? Absolutamente. ¿Por Creo qué? que es un riesgo. ¿Por qué? A ver. Creo que es una irresponsabilidad. Porque vos no sabés cómo vas a poder manejar el impacto que puede tener teniendo un sistema primario, un sistema de pasos abiertas como tenemos en la Argentina, en donde hay claramente una afectación en todo el proceso que va a venir después de agosto. Lo vivimos en el 2019. Salvo que tenga la varita mágica y sepa cómo contener a toda una sociedad, el señor Massa, la verdad, le gusta estar sentado en el bidón de nafta fumando. Eso es Massa. Realmente yo he convivido con él durante 2 años y medio en la Cámara de Diputados y a él le gusta el riesgo. El problema es que nos puede llevar a todos puestos. Y en política a veces, más en una situación crítica como la que estamos, hay que ser un poco mucho más responsable, más mesurado en las decisiones que se toman,
también entiendo que no les queda otra, porque si sacáramos al ministro de Economía, también podrían provocar algún tipo de impacto negativo en lo que va de la economía de acá a diciembre. Él debería dedicarse a resolver el problema de la economía, cosa que no hizo. Ahora lo venden como el gran estabilizador. ¿Estabilizador de qué? De los 8 o 9 puntos que sigue aumentando la inflación y que cada vez aumenta más el índice interanual, y lo vemos en los precios. No le tenés que contar, hacer un gran análisis económico a cada uno de los ciudadanos que van al supermercado todos los días si no le alcanza la guita de su salario y además tienen un trabajo en blanco, ¿entendés? Y además le aumenta la cuota del colegio, como va a aumentar la semana que viene, o no le pagan el aguinaldo. No le están pagando el aguinaldo, no saben cuándo le va a pagar en este mes, estamos a 20 y todavía no han recibido el aguinaldo. Y eso tiene que ver con lo que no hace el ministro Massa en el gobierno. Karina, última. Uno de los problemas más graves que tuvo la coalición que gobernó desde el 2019 hasta ahora es que hubo muchos problemas internos. Al ciudadano que vos decís, ¿cómo le garantizás que eso no va a pasar en un futuro gobierno de la coalición teniendo de un lado a Espert y del otro lado a, no sé, a gente del socialismo o del GEN, digamos, que no le va a pasar lo mismo? Mira, yo te voy a decir esto. Nosotros tenemos una experiencia de convivencia desde el 2015 y atravesamos ser una coalición en el gobierno, una coalición donde tenía una preponderancia muy fuerte el PRO y un acompañamiento de los otros partidos y una coalición parlamentaria que funcionó realmente muy bien. Y luego fuimos oposición y seguimos estando juntos. Y lo que entendimos es sobre qué puntos tenemos que trabajar, abordar, pensar todos en conjunto. Y ahí no hay diferencias, matiz más, matiz menos, pero principalmente los partidos principales, los partidos más importantes que integran la coalición, el PRO, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, tenemos una armonización en los temas que vamos a tener que tratar. ¿Qué pasa? Bueno, hay que contener los egos, hay que contener la dirigencia. Está bien que se peleen por quién quiere encarar estos grandes desafíos que vienen, que son muy difíciles. Hablaría muy mal de la coalición si no hubiera nadie y que todos agarraran para otro lado. Realmente hay mucha vocación por servir a la patria y hay mucha vocación por resolver los problemas que tenemos por delante. Hay que resetear la Argentina, hay que arrancar de nuevo y eso lo hacemos con todos adentro, no va a quedar nadie afuera porque vamos a estar al lado de cada uno viendo cómo se resuelven los problemas de los argentinos que necesitamos de manera imperiosa. Muchas gracias. No, gracias a vos.